Amén. Por algunos minutos vamos a considerar entonces este pasaje importante para nosotros. El día en que Jesús purificó el templo. Jesús anteriormente había participado de una fiesta de casamiento, ¿verdad? En las bodas de Caná. Y allí, en esa fiesta, Jesús derramó su gracia y su misericordia. Y todo se transformó en una gran alegría, esa fiesta de casamiento. Pero ahora en nuestro texto Jesús va a otra fiesta, a una fiesta nacional de carácter espiritual. Se va a desarrollar en Jerusalén. En la Pascua se va a desarrollar en el templo. Y allí Jesús ahora, a diferencia de la primera fiesta que nos relata Juan, no va a manifestar su misericordia. Jesús va a manifestar su ira, como nunca lo hizo en todo su ministerio. Lutero le llamaba a esta manifestación de esta ira en el templo la manifestación del amor, la ira del amor de Jesús. Probablemente sería razonable que Jesús en el templo hubiese manifestado gozo, hubiese manifestado profunda gratitud, que es eso lo que nosotros generalmente tenemos que hacer, manifestar cánticos de adoración a Dios. Pero no fue lo que Él hizo. Él manifestó su profunda indignación, porque Él vio que en el lugar sagrado, el lugar más sagrado para los judíos, en aquellos días, se había instalado la corrupción, el pillaje, el fraude. Y por causa de esto, el Señor manifestó su ira. Y fueron palabras muy duras que el Maestro utilizó para referirse a todo aquello que estaba ocurriendo allí. El templo es un lugar sagrado del Antiguo Testamento. Y tan sagrado era que una persona que se entrase al templo y que no estaba preparada para o calificada para tal, la persona podría morir. El sumo sacerdote, si entrase con pecado no expiado, él sería fulminado en el lugar santo de los santos. Y en el lugar santo, la otra división, solamente el sacerdote podía entrar y tenía que entrar con derramamiento de sangre. La parte exterior del templo habían varios lugares y había una parte que se llamaba el atrio de los gentiles, que era para que los que no eran judíos allí pudieran llegar y pudieran ofrecer ofrendas a Dios y pudiesen cultuar a Dios, los extranjeros. Ese lugar, el llamado el atrio de los gentiles, cuando Jesús fue al templo, ese lugar estaba tomado por ambulantes, vendedores ambulantes. Eso debía estar lejos de allí, pero ellos estaban instalados en el atrio de los gentiles y vendiendo y lucrando con cosas sagradas. De ahí que Jesús manifestó su ira contra lo que estaba ocurriendo. Pero al empezar esta exposición, nuestro texto nos presenta inmediatamente una dificultad. No sé si se percató, pero tenemos una dificultad que vamos a intentar solucionar. Y esta dificultad se reviste de vital importancia para nosotros para poder hacer todas las aplicaciones. Que hay un detalle aquí, no menor,
Y que ese detalle nos abre la puerta para hacer aplicaciones necesarias para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la dificultad que presenta el texto? La dificultad radica en lo siguiente. ¿Cuántas veces Jesús purificó el templo? ¿Fue una vez? ¿O fueron más veces? Esa es la dificultad que nos presenta este texto. La mayoría de los comentaristas bíblicos, no todos, porque no hay unanimidad, pero principalmente la argumentación que encontramos dentro del propio texto y durante toda la historia del ministerio de nuestro Señor, nos lleva a creer o a pensar que este templo, esta purificación ocurrió 2 veces, en 2 oportunidades. Una al inicio del ministerio del Señor, que es lo que está relatando Juan, y la segunda purificación se dio al término del ministerio del Señor. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué creo yo eso? Porque Juan relata esta purificación en el inicio del ministerio del Señor. El Señor participó de las bodas de Caná, allí manifestó su gloria, hizo el primer milagro, luego, dice el texto, subió Jesús a Jerusalén. Claro, porque Jerusalén queda en la parte alta, aproximadamente, dicen, con unos 700 metros sobre el nivel del mar. Por eso que se habla en subir. Subió él a Jerusalén cerca de la fiesta de la Pascua. Y halló gente que estaba vendiendo allí. Entonces, esta purificación Juan la relata en el inicio del ministerio del Señor. Y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la relatan al término, la última semana, en el día lunes específicamente de la última semana, cuando Jesús fue crucificado el día viernes. Probablemente ese lunes de su última semana de vida en esta tierra, Jesús purificó el templo por la segunda vez. O sea, en otras palabras, hubo un intervalo entre la primera purificación y la segunda purificación de aproximadamente casi 3 años, porque su ministerio duró 3 años. Fue bautizado aproximadamente a los 30 y a los 33 él ya había entregado su vida. De tal forma que las fechas que nos presentan los evangelios, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 relatan la purificación del templo, solo que los sinópticos al final y solo Juan lo presenta al principio. De tal forma que las fechas son muy diferentes y las características que se relatan o que relata Juan son muy diferentes y casi que insuperables en comparación con las relatadas por los demás evangelistas. Por ejemplo, solamente Juan, el Evangelio de Juan, relata que Jesús tomó un chicote y lo azotó. Solo Juan relata eso. Solo Juan menciona la profecía mesiánica del Salmo 69, versículo 9. Esta expresión que Jesús utiliza aquí, el celo de tu casa me consume. Solo Juan lo describe. Los otros no lo hacen. Solo Juan menciona esta máxima que Jesús habla sobre su muerte y sobre su resurrección. Porque cuando le preguntaron qué señal muestras, y él se refiere a su muerte y a su resurrección. Los otros evangelistas no mencionan eso. Y solamente, por ejemplo, Juan también omite lo que dicen los demás evangelistas. Cuando
Los demás evangelistas dicen que mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa expresión la tienen los evangelistas, los sinópticos. Juan no están en Juan. Por lo mismo, entonces, somos llevados a pensar que esta purificación fue la primera. Y al término de su ministerio ocurrió la segunda. Y eso para nosotros es de vital importancia. Por ejemplo, Juan incluso dice que cuando Jesús, después que purificó el templo, Jesús siguió en Jerusalén. Y después tuvo un encuentro con Nicodemos, como dice el capítulo número 3, el encuentro entre Jesús y Nicodemo en Jerusalén. Los demás evangelistas dicen que cuando él purificó el templo, ya por la segunda vez, él luego enseguida, inmediatamente fue preso. Su ministerio no siguió. Él fue preso, juzgado, condenado y ejecutado. Por lo mismo estamos hablando entonces de dos eventos diferentes el uno del otro. J.C. Ryle, al comentar este texto, dice: este acto se repitió. No fue solo un acto. Esta purificación se repitió 2 veces para que la lección quedase grabada en lo más profundo de nuestras almas. Y exactamente, Riley tiene razón. Si Jesús purificó el templo 2 veces, 2 veces esta purificación es narrada en las Escrituras, algún propósito tiene, alguna lección fuerte hay por detrás de esto para el beneficio de nuestras almas. ¿Qué podemos aprender entonces de este hecho que Jesús purificó el templo 2 veces? Primero, en la vida espiritual existen desvíos y decadencia que ante los ojos de Dios esas prácticas son insoportables. Por eso que Jesús manifestó su ira, su más fervoroso repudio. En algunos momentos Jesús también, anteriormente, cuando se dirigió a los judíos o a los escribas y fariseos, también los increpó duramente. Pero estas palabras que el maestro utilizó aquí, en esta purificación, manifiestan un descontento muy vehemente del Señor. Y esto porque en la vida espiritual existen desvíos y decadencia que a los ojos de Dios siempre será algo abominable. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, hablar en el Apocalipsis del primer amor? No empezó bien ese caballo en la carrera, pero después, ¿qué vino después? Vino la decadencia, vino el cansancio, vino el agotamiento. Y el Señor dice allí a aquella iglesia: tengo algo contra ti, que perdiste tu primer amor. Y a esa decadencia Jesús le manifiesta el más vehemente rechazo. Y fue un rechazo relativamente, podríamos decirlo, violento. Porque dice el texto sagrado que Jesús tomó un chicote. Jesús pudo haber, como lo había hecho en el capítulo 23 y 24 de Mateo, pudo haber dicho: ¡ay de vosotros! ¿No es verdad? Pudo haber dicho: ¡ay de vosotros, sacerdotes corruptos! Él tomó un chicote y dio vuelta a las mesas. Los mandó a todos fuera. Y nadie
le dijo nada. A no ser después, llegaron los fariseos y le preguntaron con qué autoridad hacía eso. En su primer acto público, Jesús hace una acentuada protesta a favor de la santidad del pueblo de Dios. Es como si el Señor hubiese dicho: yo vengo a este templo a adorar, a glorificar, a celebrar la Pascua, la fiesta más sublime de los judíos, y me encuentro con... Miren cómo tienen al templo. Miren las cosas que están haciendo. Jesús allí hizo una manifestación potente a favor de la santidad del pueblo de Dios. Jesús lo hizo en la Pascua, lo hizo en Jerusalén, lo hizo en el templo. Esta entonces es la primera lección. En la vida espiritual existen desvíos y decadencia. Pero estos desvíos y decadencia, eso es abominable a los ojos de Dios. Después vamos a aplicar un poquito más, vamos a volver a esto. La segunda lección que encontramos aquí es que estos desvíos y esta decadencia, generalmente cuando empiezan a manifestarse, empiezan casi nada, pero con el tiempo empieza a crecer y a crecer, hasta que cuando de repente ya la corrupción está establecida y una predicación fuerte ya no me hace nada. Ya me acostumbré a predicaciones fuertes. Ya no me conmueven como antes. Antes me derretía cuando leía la Biblia. Lloraba. Derramaba mis lágrimas. Ahora, estos desvíos y la decadencia generalmente ocurren o empiezan de una manera lenta, incluso a veces con buenas intenciones. A veces utilizo esta ilustración. Toda embarcación que está en un muelle y va a iniciar un viaje tiene lo que se llama una carta de navegación. Y se le traza una ruta. Y por esa ruta tiene que andar. Porque si no puede haber algún accidente, alguna colisión. Hay una ruta. Pero si ese barco en el muelle, al zarpar, se aparta 50 centímetros, solo 50 centímetros, ¿cuánto va a dar esos 50 centímetros? Millas adentro, kilómetros. La corrupción, la decadencia empieza suave. ¿No ha escuchado usted a veces? No, usted no repare, a ver, vea, examine. ¿Usted no dice a veces, no le ha pasado? Ando muy cansado, ando muy ocupado, tengo poco tiempo y por lo mismo no tengo mucho tiempo para orar, no tengo mucho tiempo para parar, sentarme y leer la Biblia. Mi vida hoy está media bien movida. ¿Se ha dado cuenta o no? O tal vez no. Pues ese es el inicio. El inicio es el germen, el bichito, la bacteria de la decadencia. En unos par de meses y tal vez años, esa persona va a estar en un estado espiritual lamentable. Lento, casi que sin percibirlo. ¿Por qué digo esto? Pregunto, ¿cómo estos vendedores de animales llegaron allí a instalarse en el templo? ¿Cómo estos cambistas llegaron a instalarse
sentarse con sus mesas, cruzarse de piernas y montonar y apilar las monedas para cambiarlas. ¿Cómo ellos llegaron allí? Empezó por una forma justa. Todo judío una vez al año tenía que ir a Jerusalén, a celebrar la Pascua y tenían que llevar un cordero. Imagínate una persona que venía de Egipto con un cordero al hombro. ¿Qué cosa mejor que llegar cerca del templo y hay una feria donde venden animales? Entonces yo voy a la feria, compro el animal y lo llevo al sacerdote para que lo sacrifique. Todo cerca. Eso se hizo para facilitar la vida del adorador. Pero Anás y Caifás dijeron, ¿para qué vamos a colocar la feria lejos de acá? Coloquémosla aquí adentro. Sacrificamos a los gentiles. Y la gente viene y compra el animal acá. Pero nosotros pedimos un valor, un porcentaje. Es bueno para el viajero, es bueno para el vendedor, es bueno para nosotros. Al principio parece ser una buena idea para facilitar, pero se transformó en un acto de corrupción. Los cambistas. ¿Cómo llegaron allí los cambistas? Bueno, todo judío durante la Pascua tenía que ir a adorar y tenía que entregar una ofrenda anual para la mantención del templo y de toda la máquina. Eran más de 4 o 5 mil levitas que funcionaban allí. Matar animales, limpiar la sangre. Ese era un trabajo inmenso. 4 o 5 mil personas trabajando. Entonces se les cobraba un valor anual. Pero ese valor anual tenían que entregarlo en moneda judía. Pero venía gente de todas partes, como usted verá en el Pentecostés. Los extranjeros traían dinero, pero tenían que cambiarlo. ¿Y para qué ir al centro a cambiar dinero? Mejor que se coloquen acá. Y lo cambian acá. ¿Qué pasó? Los cambistas, dice Bruce, ganaban aproximadamente el 12% del cambio. Le daban una mordida al cambio. Y encontramos a estos vendedores de animales y los cambistas que estaban lucrando sin ningún pudor con cosas relacionadas con el culto. Incluso es más que probable que los sacerdotes, Anás y Caifás, estaban por detrás de esto. Incluso yo me atrevo a decir o a especular que los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, tal vez pensaron así: si la gente trae el cordero de lejos, rechacémoslo. Encontrémosle algún defecto. Que él viene flaco. Que viene muy sudado, muy mojado. No, que tienen que comprar acá. Así los obligamos. Les rechazamos si ellos traen de lejos. Les exigimos que compren acá. Y nos vamos a medias. Y listo. Y ganamos todos. Es por eso que cuando Jesús purifica el templo, no era para que los sacerdotes hubiesen saltado a la cancha a aplaudir, a agradecer a Jesús, como los comerciantes que están establecidos en los comercios y aparece la policía y barre con el comercio ambulante ilegal. No son los propietarios que dicen: ¡oh, qué bueno! Sacaron a los ambulantes. Pero aquí ocurrió lo contrario. Los sacerdotes salieron a enfrentarlo y le dijeron: a ver, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Ellos estaban coludidos. Probablemente ellos mismos tal vez fueron los inventores de la corrupción que estaba ocurriendo allí en el templo.
Nuestra vida espiritual también puede pasar por decadencia. Por eso debemos estar atentos. Una gran amenaza a la vida cristiana es el amor al dinero, el amor a los placeres. Y ciertas cosas que antes nos producían encanto, placer, lágrimas, de repente de tanto trabajo, y tanto trabajo, y tanto trabajo, y tanto trabajo, ya no tengo tiempo para cosas que antes me deleitaban. Entonces, la oración es sacrificada. O es una oración muy paupérrima, muy pobre. Y como ya dijimos, la decadencia espiritual, Dios la repudia. ¿Qué tal cuando una mujer le dice a su marido, ¿me amas? Y el marido ¿qué dice? Ya empezaste con tus cuestiones. Ya, córtala. ¿No le causa dolor que el hombre que le prometió amor y romanticismo, y que antes andaba con flores, y andaba perfumado, y se cuidaba, después, eso mismo pasa en la vida espiritual? Y eso causa repudio de parte de Dios, porque Dios no acepta adoración de labios. Y Jesús lo había dicho, ¿no? Y eso lo había dicho el profeta Jeremías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús reaccionó de una forma violenta 2 veces. O sea que la primera vez que Jesús purificó el templo, ya limpió el templo, ¿verdad? Después 3 años, de vuelta, lo mismo de nuevo. Y eso nos pasa también a nosotros. De repente escuchamos una predicación que nos agarra aquí por el cuello y oh, sí, tengo que volver. Ay, perdóname. 2 semanas más. Todo de vuelta. El dios Dagón, presente. Lo colocaban allí en el umbral del templo. De noche Dios venía y lo destruía, le cortaba las piernas. Y estaba botado. Pues no venían los adoradores y lo levantaban de nuevo. Y el Señor venía y lo botaba de nuevo. Y ellos iban y lo levantaban. Así también nuestra historia es así. Si Jesús purificó el templo 2 veces, no bastó una vez, sino que tuvo que hacerlo 2 veces, siendo que esta es la primera vez. Esto nos hace pensar, y esto, hermanos, lo digo con bastante temor, porque esto también pega para mí. Y también para ustedes. Si Jesús repitió la purificación 2 veces, eso significa entonces que los errores que a veces se cometieron una vez, los errores que se cometieron una vez en la vida, si no hay cuidado, pueden volver a repetirse. Y en la segunda, peor, con más fuerza, con más alevosía. Porque si Jesús purificó el templo una vez, que fue esta vez, ¿no era para que ellos hubieran aprendido? Hoy el Señor nos echó con todo. Manifestó su celo, su ira, el Maestro. Nunca más nosotros debemos usar el templo para vender cosas. Nunca más. 3 años después estaban todos de vuelta. O sea, ciertos errores que se cometen pueden volver. O sea, el pecado no es algo como que yo cometí un pecado, lo reconozco, lo arranco de mi vida y nunca más aparece. Punto final a ese pecado. Ese pecado mañana
puede brotar nuevamente si no hay cuidado, si no hay tratamiento. El pecado, decía Lutero, es como la barba de un hombre. Hoy rasurado por la mañana, piel suave, de noche ya está tiesa. Mañana hay que volver. El pecado es así. No es que yo lo identifico, lo arranco y nunca más voy a cometer aquello. Ese pecado yo lo puedo volver a cometer. Y en la segunda puede ser hasta peor. Por eso que esta purificación, si de hecho ocurrió 2 veces, es un mensaje, una potente advertencia para que nosotros nos mantengamos vigilantes y evitemos al máximo a entrar en un estado de decadencia. Porque finalmente nosotros vemos caras, pero solo Dios ve el corazón. Solo Dios sabe cómo andamos. Solo Dios sabe en qué ocupamos el tiempo. Solo Dios sabe cuáles son los anhelos más profundos de nuestra alma. Solo Dios sabe que si alguno de nosotros no hemos cometido estupideces, han sido por falta de oportunidad. Porque coraje tenemos de sobra. Y esto es una alerta para que, Señor, ten piedad de mí. No vaya a ser que yo esté encuadrado en lo que dice Hebreos. No vaya a ser que entre vosotros haya un corazón de incredulidad y que se vuelva rebelde contra Dios. Hermanos, ¿llevamos Dios a serio? ¿O nosotros estamos vestidos con un manto de sacrificios, buenas obras, mientras lo esencial, que es el corazón, está lejos de Dios? Tercera lección. Las verdades reveladas por Dios en su palabra no siempre son procesadas y entendidas de la misma forma y de la misma velocidad por los cristianos. Las verdades que nosotros encontramos reveladas en la palabra no siempre son entendidas por todos los cristianos con la misma velocidad. Hay algunos que les cuesta más. Hay otros que no entienden nada. Y no van a entender nunca, porque no han nacido de nuevo. Porque Jesús, cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y qué dijo él? Él ya había manifestado una señal, ¿no? El hecho de limpiar el templo y que nadie se le fuera encima. Había una manifestación de poder allí. Pero le preguntaron, ¿con qué autoridad? Y el Señor dijo, destruir este templo. Y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué dijeron los judíos? En 46 años. Herodes el Grande se demoró para construir o reconstruir el templo y tú en 3 días. O sea, ellos no entendieron nada de lo que Jesús les habló. ¿Y los discípulos entendieron? Porque para los discípulos esta palabra, muerte, cruz y resurrección, era peor que nos hablaran en alemán, para ellos. Se recuerda que Jesús, en su ministerio, en 3 oportunidades les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de hombres pecadores, muera, y al tercer día resucitará. Porque ellos no entendían. Eso de la resurrección no lo entendían. Por eso dice la palabra que cuando Jesús resucitó, ellos se acordaron. ¿Cuántas veces en nuestro texto tenemos la palabra, el verbo recordar? ¿Cuántas veces? Véalo.
2 veces. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos, se acordaron. O sea, los cristianos a veces entienden las cosas de Dios en el tiempo. Cuando lamentablemente a veces tengo que pasar por un terremoto en mi vida, ahí voy a entender lo que un día se me dijo, lo que se me hablaba, lo que se me predicaba. Ahora estoy entendiendo. Ahora que me dijeron tengo cáncer. Ahora que me dijeron te quedan 3 días de vida o 3 meses. Ahora está entrando el Evangelio. ¿Y eso por qué? Porque somos tardos para entender. Nuestra mente no es como la mente de un ángel que lo capta todo. Por un lado decimos, Dios es soberano. Amén. Pero nos cuesta en la práctica, nos cuesta entenderlo. ¿Y qué hacemos? Reclamamos. Buscamos culpables. No, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, no estamos diciendo que Dios es soberano. A veces en el tiempo el Señor nos enciende la ampolleta. Pero cuando las oímos, pero no critiquemos a los discípulos, porque en ellos estamos nosotros. Termino. Incluso los judíos pidieron señal. ¿Con qué señal? Si Jesús hubiese hecho un milagro allí mismo, ellos no habrían creído. Es como que le dijeron, haz una señal para no seguir creyendo. Porque aunque hubiese hecho señal, no habrían creído. Porque son rebeldes. Aplicaciones finales. Tengo 3 preguntas para usted y para mí. ¿Quién de ustedes se ha comprado un vehículo? Y después de usarlo, 1 año, 2 años, no le hace mantención. ¿Quién es que no se compra un auto? Lo usa y le da, hasta que queda botado. No es sabio comprar y observar el manual, que a cada cierto tiempo hay que cambiar aceite, hay que revisar neumáticos, hay que ver los frenos. Y todo nosotros lo hacemos. Hacemos mantención periódica. Lamentablemente, eso no lo hacemos con nuestras almas. Revisar nuestra vida cada cierto tiempo. Pregúntese, bueno, ¿hace cuánto tiempo que yo realmente conozco la verdad? ¿Conozco el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo que me estoy congregando acá? ¿Hace cuánto tiempo que yo fui cambiado por Dios? ¿Y he crecido? He crecido, ¿no? Sea sincero. Sea hombre, una vez por lo menos, este año. Hágase un análisis. Hágase un escáner. Que cuando nosotros vamos a comprar un auto para asegurarnos si la cosa está buena o está mala, un escáner. O usted lo compra al ojo. Lleve el vehículo y le haga un escáner. Pues hágase un escáner. Hágale un escáner a su alma. Y el escáner va a arrojar poca oración, poco temor, poca palabra, poco estudio, poco avance, poco compromiso con la iglesia local. Esa corrupción que había allí en el templo, nosotros también la encontramos hoy. Cuando yo me empiezo a alejar y alejar y alejar, y llega un momento que de repente parece que todo me molesta.
Faltar a un culto no es ningún tormento para mí. No pude. Y el Señor sabe. Pero antes no eran lágrimas. No hacíamos de todo para estar en la presencia del Señor. Y leíamos el Salmo, es mejor estar un día en su presencia que 1000. Hoy un cumpleaños nos saca de un culto. Nosotros debemos hacerle evaluaciones a nuestra alma. Porque si usted no lo hace, un día lo va a hacer Dios. Te di salud. Me pediste salud, te di salud. Quería casarte. Ahí tienes una mujer. Pediste hijos, ahí están. Pediste trabajo. Pediste esto, está ahí. Los resultados, yo te di 5 talentos. ¿Cuánto trajiste? 1, Señor, por la inflación, porque tenía miedo. Vino el coronavirus y tenía miedo de todo y no. Es sabio hacer evaluaciones. Y no es bueno que yo se la haga, porque yo a usted no lo conozco, pero usted sí. Y como nosotros acostumbramos a ser más duros con los otros, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Miren, sea rudo con usted, pues. La primera aplicación, hagamos de mantención al auto. Hágale mantención a su alma. Estoy orando más. Estoy más paciente. Soy más piadoso. Soy más amoroso. O me estoy tornando un atado de nervios insoportable en la casa. La decadencia, el Señor la abomina. Segunda aplicación. Si Jesús viniera hoy a este templo, ahora mismo el Señor entrase aquí, ¿nos miraría con una sonrisa como iglesia? Nos diría, bien, buenos siervos y fieles. Han sido fieles en lo poco, en lo mucho los pondré. El Señor, si nos mirase hoy aquí, arrancaría de nosotros una sonrisa tierna, o tomaría cuerdas en sus manos. Más pasión por fútbol, más pasión por política, más pasión por deportes, pero por Él, por Cristo, por la cruz. Escuálido. Y por eso sufrimos mucho. Me temo que Jesús hoy mostraría su ira, su indignación. Y lo digo con temor y reverencia. Probablemente Él entraría a muchos templos hoy. ¿Y sabe dónde Él se dirigiría? A los púlpitos. Los daría vuelta. Canallas, falsos profetas, transformaron el púlpito en un mesón de venta de la salvación. En vez de predicar la verdad, el evangelio, han convertido el evangelio en una cueva de ladrones. Los sinópticos son duros cuando relatan la segunda purificación, cueva de ladrones. La casa de mi padre la transformaron. El evangelio lo transformaron en un medio de lucro. Pero amor por las almas no hay. Tercera aplicación, respire. ¿Usted verdaderamente lleva a Dios a serio? ¿Usted ha ido creciendo en el tiempo, no?
¿Qué tal los niños que han llegado aquí a nuestra iglesia? 2, 3 años atrás, 4 años atrás. Y siguieran con la misma estatura. Y siguieran con lo mismo. Con mamaderas, con pañales, tomando pecho. Oye, pero ya tiene 4 años. Y nada de andar, nada de caminar. Algo pasa, ¿no? Algún problema tiene en el desarrollo el niño, en nuestra vida espiritual. Es algo semejante. Tú llevas 5, 6, 7 años, incluso a veces probablemente estuviste hasta predicando tiempo atrás. Y ahora, enano. No haces ningún mal en la iglesia. Ningún mal. Pero tampoco no haces ningún bien. Neutro. Y ese es el mayor objetivo del diablo. Neutralizar. Neutralizar. Que no nos acerquemos a la cruz. Que no nos deleitemos en la cruz. Que no hagamos esfuerzos para entender mejor lo que Cristo hizo en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Neutralizarnos. Cuidado con el fanatismo, dice el diablo. Fanatismo no es bueno. Tú como reformado, con cara de pentecostal, no, eso no. Tú ahora eres dueño de tus emociones. Dueño de tus emociones. Y los neutraliza. No hay avance. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, soy un terrible pecador? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien al culto para que escuchara la palabra? ¿O a alguien lo llevaste a Cristo para que creyera? No vaya a ser que se desarrolle un síndrome, el síndrome del amor al dinero. Y alguien ya dijo, el diablo parece que hizo la moneda redonda, no la hizo cuadrada, la hizo redonda y la tomó y la tiró. Y el hombre atrás de ella. Es bueno trabajar, es bueno tener casa, es bueno crecer en la vida. Pero lo fundamental es tener el alma pura, limpia, tener un corazón ardiente por el Señor Jesucristo. Eso es evangelio, eso es cristianismo verdadero. Le voy a dar unos minutos para que usted piense un poquito y haga un análisis y vea. No vaya a ser que usted vaya a estar en un estado de decadencia y sin darse cuenta su corazón se esté petrificando, enfriando, alejando de Dios. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de poder sentarnos y oír tu voz, tu palabra. Queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús. Si tú has visto que nosotros nos hemos estancado en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento en la fe, porque esto nunca se termina, Señor. Nunca podremos decir, ya estoy demasiado fuerte, ya estoy bien. Dependemos de ti, Señor, completamente. Yo sé, Señor, que hay muchas cosas que en nosotros deben ser arrancadas. Hay muchos bueyes, palomas y animales en el templo aún y que deben salir de nuestra vida. Nuestro temperamento difícil,
Oh Dios, ten compasión de nosotros. Tu tierno amor y gracia nos conceda el perdón. Danos arrepentimiento y tráenos de vuelta a ti, Señor, de vuelta al primer amor, de vuelta a la pasión sincera por las cosas celestiales. Coloca en nosotros una preocupación verdadera por los perdidos, por nuestras familias. Trabaja en nuestro carácter, Señor, para que los hombres vean que el Evangelio realmente nos ha cambiado y así crean en tu nombre. Señor, haznos hombres de oración, que amemos, nos deleitemos en tu palabra y que tengamos por alto aprecio el culto público, el compromiso con la iglesia local. Señor, líbranos de entrar en un estado de decadencia, de aturdimiento, y que de esa forma nuestro corazón se petrifique, se enfríe, se torne incrédulo, Señor. Llénanos de tu Espíritu, de tu palabra, y quebrántanos verdaderamente, Señor. Lo necesitamos. Y que hoy este templo, que es nuestro cuerpo, nuestro ser, sea purificado nuevamente, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.